Bueno, ¿se escucha bien? ¿Alguno me puede decir? Ya el baloncito suena fuerte. Sí. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestro Ateneo de Corevio que vamos a presentar el lunes. Antes de presentarnos, queremos que nos acompañen a nosotros en esta situación hipotética en la cual nos encontramos de guardia en el laboratorio de nuestro hospital y nos llega una muestra de un paciente de emergencia, de un paciente internado, en el cual dentro de sus cosas que le piden también las pruebas clásicas de la coagulación. Que el TP nos arroja un resultado normal, mientras que el APTT nos arroja error. Para poder avanzar, digamos, sobre este resultado, les queremos contar que nosotros en nuestro laboratorio contamos con un equipo fotoóptico, el ACL Top 550, y queremos preguntarles si se acuerdan el fundamento de este equipo fotoóptico. Si pueden escanear el QR, acá los alumnos, y responder. Los alumnos y los resis, perdón. Es anónimo, así que Es anónimo, sin sí. miedo, sí. Sí, sí, sí. ¿Vos, Claudio? No. Ay, perdón, perdón, ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. Ahí. Ahí está. Ahí va. Así funciona. Bueno. Muy bien, 10. Si no contestaron. ¿Su mamá de 11? Tu mamá de 11. No, bueno, bien, funciona el QR. Bueno, lo importante sí, es funciona el QR y le pegaron la Esa sábana. fue la Está respuesta bien. correcta. Bien, entonces para contarles, como bien respondieron, nuestro equipo fotoóptico lo que hace es medir la absorbancia o la transmisión de luz a medida que pasa el tiempo, digamos, midiendo así el trazado, digamos, y los momentos de la coagulación. Y nos permite encima el equipo observar las curvas de coagulación de cada paciente y de cada prueba. Al ver estas curvas, acá les ponemos un ejemplo de una curva normal, en donde hay que prestarle atención a varias cosas. En primer lugar, tenemos el eje Y, Perdón, ay, quería ver si el eje Y que tenemos la absorbancia, digamos, la medición de absorbancia, donde lo que debemos evidenciar para ver si hay coagulación o no es este salto, digamos, en la absorbancia. Por otro lado, lo que le tenemos que prestar atención es a la latencia, que esto nos puede llegar a dar información sobre el momento en el cual realmente empieza la coagulación. Y, por ejemplo, si nos da un valor más acortado y la latencia está acortada, nos puede llegar a estar hablando de una muestra activada, entre otras cosas. Y otra cosa la que hay que tener en cuenta es que la curva arriba de un plato. Y otra cosa que no lo puse es que nos permite evidenciar las curvas derivadas, que es el momento exacto en el cual el equipo calcula que sucede la coagulación. Bien, entonces volviendo a nuestro paciente, acá les dejo la curva normal que acabamos de ver, y esta es la curva que arroja la PTT de nuestro paciente. ¿Qué me pueden decir? pensemos en lo que ya Eso, hay que tener en cuenta que la escala del eje Y se ajusta a cada curva. Entonces, yo estoy viendo que la base es de 120 y pasa a 123. Entonces, no tengo salto de absorbancia. Entonces, podríamos decir que la muestra no coagula. Bien. Entonces, yo acá les quiero preguntar qué otras técnicas podríamos realizarle a esta muestra para poder obtener un poquito más de información. Acá sí, no es multiple choice, se tienen que responder. Acá, ojo. no tienen que saber. No pasa nada, contesten lo que puedan. Piensen, APTT, APTT que no coagula. No coagula. En un paciente ¿Qué internado. podemos pensar? Paciente internado. Estamos en una guardia. La planolítica está toda bien. Sí. Bueno, contesten, resist. ¿No les carga? Tipo, no se manda. Algo Sí. de yo.
Activación No, más fácil, estamos en Sí, estamos en la primaria. La prueba clásica, normal, exacto. ¿Qué? Ponele pausa, bien, ponele pausa. ¿A qué? Pero acá tenés que responder. ¿No le está poniendo? ¿Hablaron ustedes? Oh, ahí está. Va. Bueno, estaba medio lenta. Ok, bueno. Sí, menos, mucho menos. Encima hay que tener en cuenta que el Ratoim es con sangre entera, nosotros acá estamos usando plasma. ¿No? Bien. Queremos hacerlo. No en todos lados hay Ratoim. No en todos lados hay Ratoim, exacto. Si no pueden. Bueno, eso después de la pregunta del final. Sí. Bueno, entonces, una de las pruebas clásicas complementarias que nosotros le largamos a nuestra muestra es un tiempo de tromina, como algunos contestaron, y también arrojó un resultado de error. Esta es la curva del tiempo de trombina. Vemos el salto, no hay salto, de 8 a 11 no es significativo. Eh, entonces, bueno, nosotros ahí no es que simplemente se valida con tiempo de trombina coagulable, apetito coagulable, sino que nosotros en nuestro hospital contamos con la característica de la historia clínica electrónica, por lo cual nosotros ingresamos para saber un poquito más el contexto en el cual se encuentra nuestro paciente. Entonces, ingresamos a la historia clínica y nos encontramos con que es un paciente de 6 años que se encuentra conectado a un Berlin Heart. Entonces, ahora sí nos presentamos. Nosotros somos Victoria Oroglio y Milena Parrados, residentes de segundo año de Bioquímica Clínica del Hospital Italiano, y les presentamos hoy nuestro Ateneo que denominamos Entre sangre de la trombosis, el monitoreo de la hemostasia en pacientes con Berlin Heart. Bien, entonces, antes de empezar bien con lo que es el Ateneo, les queremos contar por qué quisimos elegir este tema. Además, es una red a la que le encanta la hemostasia. Y bien saben que uno podría llegar a pensar que es correcto en realidad, que nosotros analizamos muestras de pacientes de todos los rangos etarios. Creo que todos o la gran mayoría de los resis en nuestro paso por hemostasia nos hemos encontrado con pacientes con este tipo de dispositivos, por ahí no solo con el Behringer, sino también con el ECMO, con dispositivos extracorpóreos. Entonces nos parecía importante saber cómo abordar estos pacientes que son bastante complejos a la hora de analizarlos. Bien, entonces, primero que nada, ¿qué es el Burning Heart? Como les dije, es un dispositivo de circulación extracorpórea que su función es brindar soporte mecánico circulatorio en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Es lo que podrían llegar a escuchar como un corazón artificial. Su función es bombear la sangre del paciente, puede ser ventricular, o sea, univentricular, digamos, una asistencia univentricular o biventricular. Y también les mencioné el ECMO, que no es lo mismo, dado que el ECMO sustituye temporalmente la función pulmonar en caso de que necesite y también la cardíaca, mediante la circulación de sangre a través de un oxigenador de membrana. Entonces, para diferenciarlos, bueno, el ECMO oxigena la sangre, el Behringer no. La duración habitual, el ECMO suele durar de días a semanas, mientras que el Burning Heart suele utilizarse como puente en esos pacientes a la espera del trasplante cardíaco, por lo cual su utilización puede ser bastante duradera en el tiempo. Es muy frecuente observar estos dispositivos en los pediátricos, dado esta larga espera que pueden llegar a tener ante un trasplante. Bien, y entonces, ¿por qué tenemos que seguir a estos pacientes? Tenemos que recordar que son pacientes pediátricos, no es lo mismo una hemostasia en un paciente en desarrollo que en un paciente adulto, incluso en una mujer en edad fértil, siempre en todos los estadios es diferente la hemostasia. Hay que tener en cuenta la enfermedad crítica del paciente, no deja de tener una enfermedad cardiológica, digamos, bastante avanzada, y suelen ser pacientes polimedicados y poliintervenidos que ya llevan a tener, digamos, un desafío coagulopático. Y por otro lado, no deja de ser un dispositivo extracorpóreo en niño pediátrico, por lo cual la relación volumen sanguíneo con el circuito, con respecto al circuito, va a ser menor, por lo cual existe un mayor riesgo de hemodilución. También va a haber una menor superficie paciente y circuito, por lo cual va a haber mayor volumen sanguíneo que se encuentre en contacto con estas tubuladuras, digamos, no endotelizadas. Son niños, tienen diámetros ventriculares y vasculares menores, por lo cual las cánulas y bombas van a ser más pequeños y el flujo turbulento va a ser mayor.
Y además en estos pacientes, dada el constante, digamos, contacto con estos circuitos no endotelizados, van a tener una activación plaquetaria crónica que puede llegar a desencadenar una enfermedad familiar adquirida. Bien, entonces, estos estados bastante procoagulante e inflamatorio se va a regir, digamos, por tres fundamentos, o por tres mecanismos. En primer lugar, tenemos a la activación de la fase de contacto, alquilinógeno de alto peso molecular, la precalicreína, factor 12 y el factor 11, que además de liberar calicreína, bradicinina y moléculas proinflamatorias y procoagulantes, van a activar a la vía intrínseca de la coagulación con la consecuente formación de la malla de fibrina insoluble que se va a adherir al circuito, generando así una mayor, digamos, un mayor flujo turbulento, activando así a las plaquetas. Además, van a tener un alto shear estrés que va a desencadenar la hemólisis de los glóbulos rojos con la consecuente liberación de ADP. Y por otro lado, vamos a tener a la activación del complemento, dado que la sangre se encuentra en contacto con un circuito extraño. Entonces, todos estos tres mecanismos son los que favorecen, digamos, el estado proinflamatorio y coagulopático del paciente. Bueno, entonces, si tenemos en cuenta todo este contexto que les está explicando Vicky, donde hay un contexto procoagulante y proinflamatorio, lo que va a tener que hacer el equipo médico, que va a estar constituido por un equipo multidisciplinario en el que vamos a tener tanto médicos pediatras como cardiólogos según la patología que tenga el paciente y también el laboratorio, y los hematólogos obviamente, es establecer un esquema de terapia en estos pacientes. Entonces, lo que nos preguntamos nosotras es qué esquema es el que se le aplica a estos pacientes y para eso realizamos una búsqueda bibliográfica extensa que estas fotos no representan lo extensa que fue la búsqueda. Y con lo que nos encontramos es que no existe un gold standard, un esquema gold standard que estandarice estos planes de tratamiento, sino que lo que hay son entidades que tienen una alta experiencia en el uso de estos dispositivos del Berlin Heart, que lo que hacen es emitir distintos tipos de consensos como los que les traemos acá mencionados. Algo a destacar es que no existen estudios randomizados. Los estudios randomizados, no sé si todos saben lo que son estudios que, como lo que nos dice su nombre, son estudios aleatorizados en los que uno tendría que asignarle a determinados grupos control una línea de tratamiento y a otro. Como les dijo Vicky, estos Berlin Heart se utilizan en pacientes con un estado crítico y muy vulnerable de su salud y además son pediátricos y además el Berlin Heart no está disponible en todos lados y es muy poco frecuente. Entonces, que no hayan estudios randomizados, la verdad es que tiene sentido y es válido. Entonces, por eso es que lo que se utilizan son estos consensos que unifican los planes de tratamiento a seguir. ¿Cuáles son estos esquemas y cuáles son los tres pilares fundamentales que van a tener? Vamos a tener en un frente todo lo que son la terapia anticoagulante, en otro frente lo que son los antiagregantes y finalmente un pilar antiinflamatorio que, como les dijo Vicky, forma parte de una gran parte de lo que es la fisiopatología de todo el Berlin Heart. Bueno, vamos a arrancar con el esquema. Está lo más didáctico posible, pero bueno, cualquier duda que se pierdan, nos van diciendo. En un primer momento, estos pacientes van a tener una implantación del dispositivo y a las 24 horas de esta intervención se va a instaurar una terapia con heparina no fraccionada. Una vez que el paciente está estable dentro de lo que puede estar un paciente pediátrico que está en una unidad coronaria o una unidad de terapia intensiva, se le va a intentar establecer una terapia con warfarina. Si recuerdan, para poder establecer la terapia con warfarina tenemos que puentear este cambio en la terapia anticoagulante, para lo que nos vamos a valer de la heparina de bajo peso molecular y también funciona como una dosis de rescate frente a aquellos pacientes en los que la heparina no fraccionada presenta algún tipo de resistencia. Esto sería en todo lo que involucra al bloque de la anticoagulación y pasamos a la antiagregación. La antiagregación también se va a establecer de 6 a 24 horas post-implantación en aquellos pacientes que no tengan sangrado activo. Y hay distintos antiagregantes, si recuerdan, les voy a mencionar varios, e incluso se puede establecer una monoterapia, una biterapia o incluso una triple antiagregación en estos pacientes. Tenemos a la aspirina, que seguramente les va a sonar conocida. También tenemos al dipiridamol, que se va a sumar a la aspirina, al clopidogrel, también acompañado por la aspirina. E incluso en aquellos pacientes que necesitan la triple antiagregación vamos a tener aspirina, dipiridamol y clopidogrel. Siendo la aspirina junto con el dipiridamol o el clopidogrel los esquemas que más solemos ver en nuestro hospital. Y por último, como les mencionamos, los esteroides en dosis bajas para poder controlar un poco la pata inflamatoria que también contribuye al estado protrombótico. Bueno, a pesar de todos estos esquemas que yo les estoy mencionando y todos los frentes con los que se ataca a este contexto,
los pacientes igual van a sufrir eventos hemorrágicos y trombóticos. Los eventos trombóticos está reportado en la bibliografía que son los más frecuentes y los que más van a sufrir. Es muy frecuente que se encuentren depósitos de fibrina en las tubuladuras de lo que es el Berlin Heart, pero también pueden haber eventos hemorrágicos, siendo los eventos hemorrágicos los más graves y los que más rápido tienen que ser atendidos. Ahora bien, ¿cuándo es que ocurren o cuándo está reportado que ocurren con más frecuencia? Bueno, al inicio, con la monoterapia con heparina no fraccionada, también cuando transicionan a la warfarina y también cuando el paciente está antiagregado. Entonces, esto ya nos va adelantando un poco de por qué es tan importante seguir al paciente desde el laboratorio y poder poner a punto todos estos esquemas. Y también nos justifica el enfoque multidisciplinario que ya les comenté por cómo estaba formado todo el equipo médico. Y acá les traigo estas fotos que son, tal vez no son tan amigables a la conexión que hay en todo lo que es la hemostasia. Y también todo esto también justifica por qué el esquema ataca desde distintos frentes. Y también nos justifica por qué al paciente lo vamos a seguir desde el laboratorio de hemostasia, desde la mayoría de las pruebas que tenemos disponibles en nuestro hospital. Bueno, arrancamos entonces ya de lleno con el seguimiento del laboratorio. Como ya les vengo mencionando, lo que se va a intentar es justamente ajustar la terapia para no dar de más que el paciente sangre o no dar de menos que el paciente trombose. Nuestro eje principal de hoy es la hemostasia, pero el laboratorio va a formar parte integrado del seguimiento de este paciente. Desde hematología se va a aportar con el hematocrito, la hemoglobina y el recuento plaquetario. Desde química con lo que es la análisis de la función renal y función hepática, con las creatininas, la bilirrubina y la LDH. Y desde el sector de proteínas con la aptoglobina. A nosotras nos llamó la atención, y bueno, al sector también, tanto la presencia de la LDH como de la aptoglobina en lo que es el seguimiento de estos pacientes. Esto está directamente relacionado con la presencia de hemólisis en estos pacientes. Como les mencionó Vicky, el shear stress nos va a generar hemólisis y eso va a estar muy involucrado en todo lo que es la activación plaquetaria, así que es un factor a evaluar. Y finalmente, llegamos al seguimiento desde el laboratorio de hemostasia, que es todo lo que vamos a profundizar a continuación. Bueno, vamos por partes. Si se pierden, me avisan. Bueno, vamos con la implantación. Tanto en la implantación como en el trasplante cardíaco per se, que es el escenario final que esperamos que tenga nuestro paciente, como frente a complicaciones hemorrágicas, nuestro protagonista y el que nos va a ayudar desde el laboratorio va a ser el ROTEM, que tanto lo nombraban hace un rato. Bueno, esto en todo lo que estuvimos leyendo en la bibliografía está muy discutido. Se plantea el uso del ROTEM para evaluar estados de hipercoagulabilidad de los pacientes, para poder diferenciar si la hipercoagulabilidad se podría deber a un fibrinógeno elevado, ya que el fibrinógeno, si recuerdan, es un reactante de fase aguda, o si hay otra condición que esté afectando a la hipercoagulabilidad del paciente. Pero en nuestra experiencia de nuestro hospital, y bueno, la experiencia de los chicos, digamos, en el hospital, es utilizar el ROTEM principalmente al momento este, de la implantación, del trasplante y de las complicaciones hemorrágicas para poder ayudar a interpretar qué es lo que está ocurriendo en el paciente. Entonces, vamos con un breve repaso de lo que es el ROTEM. El ROTEM es una prueba viscoelástica que lo que nos va a permitir es evaluar en conjunto la coagulación, que va a involucrar tanto los factores de la coagulación, al fibrinógeno, las plaquetas y el sistema fibrinolítico. Esto viene de la mano con que utilizamos muestra de sangre entera, como ya les mencionó Vicky, no utilizamos solamente un plasma. Y lo que vamos a realizar en el ROTEM es analizar las cualidades cinéticas y viscoelásticas del coágulo mediante el uso de distintos tipos de activadores e inhibidores que nos van a permitir analizar los distintos trazados y también asesorar al equipo médico para que dé un tratamiento más específico y adecuado frente a esta situación hemorrágica. Si recuerdan, teníamos distintas pruebas que podemos largar. Vamos a ir una a una. Tenemos el XTEM, que su nombre nos adelanta un poco de que será un análisis, un análogo de lo que es la prueba de la vía extrínseca. El APTEM, que se debe interpretar junto con el XTEM, pero que tiene un agregado que, como pueden ver acá, es el ácido tranexámico, que es un antipirinolítico. El FIBTEM, que también se analiza con el XTEM, y lo que tiene es citocalacina, entonces, que como les marcamos acá inhibe las plaquetas, entonces lo que vamos a analizar es el componente del fibrinógeno. El INTEM, análogo de la vía intrínseca, y el EPTEM, que tiene heparinasa, que también su nombre ya nos dice que lo que va a hacer es inhibir, digamos, la función de la heparina. No sé, bueno, ustedes lo van a recordar, a los que le vamos a decir, no sé si lo van a saber. Uno de los, o sea, nuestro hospital está pautado frente a qué situaciones hay que largar un ROTEM. Una de esas situaciones es el CCB y es justamente la situación del Berlin Heart.
Cada una de las situaciones tiene fases particulares y en cada una de esas fases se larga cada una de las pruebas. En el caso de la CCB tenemos tres. En primer lugar, la basal, donde vamos a largar extem, intem y fibtem. Y acá les tenemos imágenes de cómo se ven los trazados, que como le dice su nombre, basal, vamos a ver cómo arranca el paciente antes de someterse a la cirugía cardiovascular. Después tenemos el estadio de intrabomba de heparina. Entonces, si yo les digo que está en intrabomba de heparina, nos imaginamos que el paciente está expuesto a altas concentraciones de heparina, entonces las pruebas clásicas de la coagulación no nos van a ser útiles, ni el TP, ni el APTT, ni el fibrinógeno. Entonces, acá cobra especial relevancia el ROTEM y utilizando las pruebas del EXTEM y del FIBTEM, que acá también les traemos cómo se ven los trazados. Y finalmente tenemos la etapa de postprotamina, donde se va a revertir, si recuerdan es el antídoto de la heparina, así que vamos a revertir el efecto del estado de la intrabomba, y se utilizan Extem, Intem, Fibtem y Eptem. Y acá les traemos unas imágenes del Intem y del Eptem, que lo que nos está evidenciando es una mala reversión de la heparina, ya que vemos que el CT del Intem está prolongado y el CT del Eptem, que si recuerdan tiene heparinasa, está normal. Entonces, esto nos está hablando de que al paciente le dieron protamina de menos. Bueno, hasta ahí implantación. Ahora Bien, continuamos. entonces Miles le mencionó que después de las 24 horas de implantación se comienza con el tratamiento de heparina no fraccionada, siendo que la monitorización de la heparina de bajo peso molecular también es bastante parecida a la de la heparina no fraccionada. Los voy a juntar y las voy a explicar en conjunto. Entonces, ¿cómo vamos a monitorear a estos anticoagulantes? Lo vamos a hacer desde el dosaje de la actividad anti activado, el APTT y los niveles de antitrombina del paciente. Antes que nada, recordar bien a grandes rasgos que los mecanismos de acción de las heparinas, recuerden que las heparinas funcionan como un método indirecto, potenciando la acción de la antitrombina, que es un inhibidor fisiológico que según su longitud vamos a tener que la heparina no fraccionada va a actuar frente a la trombina y frente al factor 10, mientras que, factor 10 activado, mientras que la heparina de bajo peso molecular va a tener únicamente acción sobre el factor 10 activado. Bien, entonces ahora sí, pasando a la actividad anti desactivado, lo que vamos a tener es al plasma del paciente con heparina que lo que vamos a hacer es adicionarle factor 10 activado en exceso, que acá voy a hacer una salvedad, existen reactivos en los que adicionan además del factor 10 activado antitrombina en exceso, y hay otros que no adicionan antitrombina, por lo tanto va a utilizar la antitrombina del paciente. En nuestro caso es este, digamos, nosotros no adicionamos antitrombina en exceso, pero bueno. Le adicionamos factor 10 activado en exceso. Vamos a esperar a que reaccione, digamos, la heparina inhibiendo el factor 10 que adicionamos. Y a este factor 10 activado residual se le va a adicionar un sustrato cromogénico que va a reaccionar y se va a determinar la absorbancia a una densidad, perdón, una longitud de onda de 450 nanómetros. Como les mencioné, lo que reacciona con el sustrato homogénico es el factor 10 activado en exceso, residual. Entonces, a mayor absorbancia, menor heparinemia que tiene el paciente, ¿no? Eh, Otra cosa que quería mencionar es que en nuestro laboratorio lo que tenemos es una curva de calibración híbrida, por lo tanto, se puede contrastar, digamos, el factor el anti-10 de la heparina no fraccionada con la heparina de bajo peso molecular con el mismo reactivo y la misma curva de calibración. No siempre es así, entonces me parecía bueno remarcarlo. Bien, y acá hay que tener en cuenta también que los rangos de concentración terapéuticos no son los mismos para todos, digamos, dependiendo de qué se está utilizando, si es heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Incluso si es en dosis profiláctica la heparina de bajo peso molecular o si tiene una o dos aplicaciones diarias, el rango terapéutico es diferente y es algo que tener en cuenta al momento de analizar los resultados. Bueno, y acá, como si ustedes recuerdan, la heparina no fraccionada o, también puede hacerse su seguimiento a partir de la PTT, pero más que recalcar las diferencias o volver a hablar de la PTT, nos parecía más relevante
justificar por qué se recomienda seguir a las heparinas con anti-ESA en lugar de con APTT. Y para eso les traemos acá unos ejemplos. Acá les trajimos el ayuda de memoria con lo que es el rango terapéutica. Tenemos un APTT de 75 segundos, que si vemos acá, estamos en rango. Una actividad anti-ESA de 0,6, también estamos en rango, los resultados son coherentes. Acá les tenemos otro paciente con una PTT de 110 segundos, en el cual si vemos el paciente está por fuera de lo que es el rango terapéutico, entonces nosotros nos pondríamos a pensar, bueno, está con más heparina de la que debería tener, entonces el anti-10, ¿uno cómo lo esperaría? La actividad anti-ESA, que de alta. Bueno, nos dio un valor de 0,2, está disminuida, entonces nosotros decimos... Pero ¿qué onda? Si el APTT nos está dando prolongado, la actividad anti-ESA nos está dando disminuida, ¿el paciente tiene heparina de más realmente? Bueno, no hay que olvidar que el APTT es una prueba global, que como lo dice su nombre está influenciada por muchos factores. No estamos solamente evaluando el efecto de la heparina que tiene sobre esta prueba y por eso es que se recomienda fuertemente el seguimiento de esta terapia con la actividad anti-ESA. El APTT, incluso además de darnos prolongado, nos puede dar más corto en realidad, porque, por ejemplo, está involucrado el factor 8. El factor 8 es un reactante en fase aguda. Estos pacientes están inflamados, nos puede dar más corto por un 8 alto. También son pacientes que tienen consumo. La coagulación está activada, entonces ese APTT se puede ver prolongado también por esa causa. Entonces, no perder de vista algo básico que vemos en hemostasia, que es que el APTT es una prueba global. Bueno, y después les mencioné también lo que es el dosaje de antitrombina. Como les dije, la heparina funciona de forma indirecta, por lo cual los niveles de antitrombina son fundamentales conocerlos para evaluar también la cantidad, digamos, de terapia anticoagulante que tiene el paciente y si está correctamente anticoagulado o no. Y esto se realiza mediante el plasma del paciente, que tenemos a la antitrombina que nosotros queremos dosar. Se le adiciona heparina en exceso y además un factor 10 activado bovino también en exceso. Se lo va a dejar incubando para que actúe y luego se adiciona un sustrato homogénico que va a reaccionar con el factor 10 activado residual del paciente, perdón, en exceso que pusimos del reactivo, y se va a medir la absorbancia a 405 nanómetros. Como les mencioné, es fundamental conocer los niveles de antitromina. Estos pacientes pueden tener consumo, también pueden sufrir alguna afección hepática que disminuya su síntesis, por lo tanto, no suele ser fuera de lo común encontrar a estos pacientes con niveles disminuidos de antitromina y así fluctuantes también. Por eso es fundamental llevar a cabo un control de sus niveles para asegurar una acción correcta de la terapia anticoagulante, porque por ahí el anti-10 nos da en rango, pero la antitromina está disminuida, entonces no está correctamente anticoagulado. Bien, una vez pasando en caso de que el paciente se estabilice, a la warfarina, como bien saben, todo dicumarínico se evalúa por medio del tiempo de protrombina. En este caso, el RIN va a ser diferente a lo que nosotros conocemos de en las rutinas de anticoagulación de los pacientes, que va a ser un RIN de 3 a 4. Y bueno, y dentro de estos fármacos hay que tener en cuenta muchas cosas, como por ejemplo su farmacocinética y farmacodinamia. Suele tener múltiples interacciones farmacológicas, también va a tener mucho en cuenta el estado absortivo del paciente. Bueno, es muy variante y muy paciente dependiente, por lo tanto se debe llevar a cabo su control. Y como mencionó Mile, uno de los riesgos hemorrágicos, el riesgo hemorrágico que posee este paciente es el momento crítico y más agudo que puede, o sea, que se debe reaccionar ay, se me Tiempo fue, corto, en tiempo rápido. corto, digamos, bien, bien rápido. Entonces también lo que puede llegar a servir es monitorear el fibrinógeno, en estos casos, en estos momentos de hemorragia, para evidenciar un posible consumo. Bueno, terminamos con lo que es el esquema de toda la terapia anticoagulante que se le da a estos pacientes y vamos a pasar a todo lo que son los antiagregantes. Sí, Vamos a pasar a todos los antiagregantes y primero vamos a explicar cómo es la prueba que se ¿cómo lo utiliza para monitoreamos monitorear. nosotros? Exacto. Bueno, nosotros en el laboratorio lo monitoreamos mediante el estudio de funcionalidad plaquetaria. Nosotros tenemos un equipo de agregación plaquetaria por transmisión de luz, que lo que se debe hacer es utilizar un plasma rico en plaquetas, pero previamente se va a hacer un blanco de reacción con un plasma pobre en plaquetas, que es eso exactamente, y luego se enfrenta el plasma rico en plaquetas a cuatro agonistas diferentes.
Nosotros ensayamos dos agonistas fuertes y dos agonistas débiles. En caso del ADP, que es un agonista débil, en caso de que se vea alguna alteración en su curva, se puede ensayar en mayor concentración, en ADP 10. Y bueno, lo que se va a medir, digamos, es la transmisión de luz a lo largo del tiempo a medida que se agrega el agonista, una vez que se agrega el agonista. Acá, como en todo laboratorio, la preanalítica es fundamental, es bastante compleja, hay que tenerla bien en cuenta. Y algo que quería mencionar es que el rango óptimo de plaquetas del plasma rico en plaquetas va desde 200.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Y es algo que se debe siempre monitorear porque en caso de que quede por encima, se debe diluir la muestra. Bien, y acá les traigo lo que es una curva de agregación plaquetaria dentro de los límites normales frente a los cuatro agonistas ensayados, que lo que vamos a evaluar es la latencia en la cual comienza a agregar, digamos, dependiendo del agonista ensayado. Luego se va a evaluar la pendiente, en el caso de los agonistas fuertes como el colágeno y el ácido araquidónico se va a observar una sola ola, y para los agonistas débiles se van a observar dos olas. En primer lugar tenemos la respuesta primaria, que es la correspondiente a la agregación plaquetaria, y luego una respuesta secundaria correspondiente a la liberación del contenido granular, y por último se va a evaluar la amplitud a la cual arriba la agregación. Bueno, y ahora sí, para poder nosotros desde el laboratorio seguir si el monitorear esta terapia antiagregante, no nos queda otra que entender cómo que funcionan estos antiagregantes, así que vamos a repasar un poco el mecanismo de acción de los mismos. Las imágenes a veces asustan, pero vamos poco a poco. Bueno, vamos a arrancar con una vieja conocida que es la aspirina, es un inhibidor del tromboxano, ya lo deben conocer. Lo que hace es inhibir a la COX-1 y a la COX-2 de manera irreversible, que lo que va a hacer es lograr una disminución en los niveles de tromboxano con un consecuente bloqueo, digamos, en lo que es la termina ocasionando es una disminución en el calcio, una disminución en la activación plaquetaria en la cual involucra a la glicoproteína 2B3A. Vamos a ver cómo se va a ver la curva de agregación en un paciente antiagregado con aspirina. Acá les dejamos de ayuda una curva normal, unas curvas normales para que ustedes vayan viendo. ¿Y qué es lo que esperamos teóricamente? Como yo les mencioné, vamos a bloquear a la COX, que la COX usa como sustrato el ácido araquidónico. Entonces, si usamos como agonista el ácido araquidónico, lo que esperamos en un paciente antiagregado con aspirina es que no haya agregación. Pero como vemos, no va a ser lo único afectado, sino que también se va a afectar la curva del resto de los agonistas. Vemos acá, vayan siguiéndome con las flechas, van a ver acá la ausencia de agregación, lo vemos con una amplitud cercana a cero. Con el colágeno también vemos una amplitud disminuida, está marcadamente disminuida. En lo que respecta al ADP, la primera ola la vemos por acá y la segunda ola la vemos disminuida, como nos menciona la teoría. También vemos la amplitud disminuida e incluso vemos también una reversión de la agregación, que la reversión de la agregación la vemos porque el paciente en un momento llega a una amplitud más elevada y luego desagrega porque vemos una disminución en la misma. Y en lo que respecta a la epinefrina, también vemos una disminución de la segunda ola, que es lo que está marcado por acá. Ahora vamos a otro antiagregante, que es el clopidogrel, que lo que hace es ser un antagonista del receptor P2 y 12, que en condiciones fisiológicas lo que hace esta interacción del ADP con el P2Y12 es inhibir la adenylatociclasa, que si le suena de materias viejas de la Facu, lo que va a hacer es, entonces si está bloqueada esta ciclasa, es disminuir el AMP cíclico, que el AMP cíclico es un inhibidor fisiológico de la activación plaquetaria. Entonces, si justamente bloqueamos la interacción con este receptor, lo que hacemos es que aumente la adenylatociclasa y por ende aumente el freno fisiológico de la activación plaquetaria. Y finalmente el dipiridamol, que es otro antiagregante que les mencionamos que puede ser el tercer fármaco que se adicione, que tiene distintos blancos de acción. Tenemos en primer lugar la inhibición de la interacción de la adenosina con su receptor A2. También se inhibe la recaptación de la adenosina y también inhibe a la fosfodiesterasa que nos va a hidrolizar el AMP cíclico a AMP. Todo esto lo que lleva es a un aumento finalmente del AMP cíclico y de vuelta, como ya les mencioné, una inhibición mayor de todo lo que es la activación y agregación plaquetaria. Ahora vamos a ver una curva de agregación de estos pacientes que tienen aspirina y clopidogrel. Vamos a ver los efectos, se imaginarán, de la aspirina, en donde hemos involucrado al ácido araquidónico, y también vamos a ver afectados al resto de las curvas con los agonistas y se nos agrega más complejidad a la hora de interpretar la curva de agregación con el ADP. Entonces, vamos en orden de vuelta, vemos ausencia de agregación
Como eso. Vemos ausencia de agregación en lo que es el ácido araquidónico, por acá, que les marquen la flecha verde. En colágeno de vuelta vemos la amplitud disminuida. Y en lo que respecta al ADP, vemos que esta es la primera curva que se larga con una menor concentración de ADP. Y vemos que la segunda ola no está presente, que es esto que nos está diciendo acá también, lo que deberíamos ver teóricamente. El equipo acá nos marca una segunda, la pendiente de la segunda ola, pero en realidad no hay una segunda ola de agregación. Y vemos que la amplitud está disminuida. Y finalmente con la epinefrina también vemos una disminución de la segunda ola. Y acá, como les mencionó Vicky, luego de que se observan esos resultados en las curvas con la concentración más baja de ADP, se larga la curva con una mayor concentración y vemos que igual vemos afectada la curva. Vemos que en realidad como estamos enfrentando a mayores concentraciones, la pendiente de la primera ola va a aumentar, pero vemos que sigue sin haber una segunda ola presente con el ADP. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos si el paciente está bien antiagregado? Porque yo les estoy mostrando las curvas y lo que uno espera, pero en realidad si uno quiere dar una respuesta al cuerpo médico sobre, para decirle, no, mira, tu terapia está funcionando bien, agregale más. Lo que hicimos nosotros fue de vuelta buscar información sobre qué estudios hay realizados sobre los pacientes antiagregados. La mayoría de los estudios lo que realizaron es analizar pacientes cardiovasculares que estaban antiagregados y evaluar cómo les daban sus curvas de agregación frente a distintos agonistas y qué resultados clínicos obtenían, o sea, qué impacto clínico tenía esa mal antiagregación. Y lo que se reporta es que la resistencia a la aspirina se define como una agregación media mayor o igual al 70% con ADP 10 micromolar y una agregación media mayor o igual al 20% con ácido araquidónico 0,5 miligramos mililitro. Entonces, si obtenemos estos resultados de amplitudes, nosotros los podemos relacionar con una resistencia a la aspirina. No está funcionando bien, al paciente hay que agregarle otro antiagregante que tal vez lo que necesita es que actúe mediante otra vía, otro mecanismo de acción. Y el cutoff para una respuesta subóptima al clopidogrel es mayor al 70% para ADP 10 micromolar y mayor al 50% para ADP 5 micromolar. El por qué algunos pacientes responden bien a un antiagregante y por qué no, la realidad es que no se sabe, hay muchas teorías, están involucradas muchas enzimas, muchas vías de señalización, así que puede haber polimorfismos de los pacientes. También tiene que ver mucho el peso del paciente, la estabilidad del mismo, o sea, son terapias que necesitan que estén ajustadas al paciente. Entonces acá les traemos una curva de agregación, ya como para ir terminando, de un paciente con aspirina, clopidogrel con respuesta subóptima. Vemos acá que la amplitud alcanzada es aproximadamente de 20 para el ácido araquidónico. Y si recuerdan de lo que les mostré antes, una amplitud mayor o igual al 20% con ácido araquidónico 0,5 miligramos mililitro nos está hablando de una resistencia a la aspirina. Y al observar acá la curva del ADP, vemos también que la amplitud alcanzada es aproximadamente del 60% y como les mencioné anteriormente, una amplitud mayor al 50% para ADP 5 micromolar también nos está hablando de una resistencia al clopidogrel. De vuelta les traemos la curva con ADP a mayor concentración y acá lo que observamos es una amplitud aproximadamente del 70% y lo que se reporta en bibliografía tanto para la aspirina como para el clopidogrel es que una amplitud mayor o igual al 70% con ADP 10 micromolar nos está hablando de una resistencia a los dos antiagregantes. Entonces lo que debería hacer el equipo médico acá con estos resultados es justamente agregar un tercer antiagregante que sería el caso del dipiridamol, que en este caso no les trajimos la curva de agregación con el dipiridamol porque la curva que vamos a observar es la misma que les mostré cuando tenemos al paciente doble antiagregado. Por eso nos parecía que tal vez era redundante. Pero bueno, sí se debería tomar la decisión de triple antiagregar a este paciente para obtener mejores resultados y asegurarte que la terapia está funcionando correctamente. Bueno, así que ya para ir terminando, finalmente, como conclusiones, mencionarles que el monitoreo de este tipo de pacientes tiene que ser continuo. La complejidad de los mismos creo que la dejamos reflejada. Y es un monitoreo integral. Integral desde el sector de hemostasia, porque lo atacan desde todos los frentes, desde la prueba de hemostasia primaria, secundaria y también las pruebas globales como son el ROTEM. Y también integral por el equipo multidisciplinario que necesitamos. Están involucrados los chicos del laboratorio, está involucrado hematología, pediatras, todas las complicaciones y las intercurrencias que pueda tener el paciente van a afectar en todo lo que es el control de este dispositivo. Y también el rol del laboratorio que permite darnos información a los médicos para que tomen las decisiones adecuadas frente a este tipo de pacientes tan complejos. Bueno, esta es toda la bibliografía utilizada.
Y bueno, nada, muchas gracias por su atención a todos los chicos, los resis, el sector que está siempre ahí al pie del cañón para nosotras. Y bueno, nada, cualquier duda, recomendaciones, críticas constructivas, cualquier cosa nos sirve porque nos escucha bastante gente, así que todo lo que nos puedan aportar nos sirve, así que los escuchamos y muchas gracias por su atención. Mire, Vicky, felicitaciones. Gracias. Tengo una pregunta, pero creo que también tengo la respuesta. A Eh, ver. ¿Ustedes vieron algún tipo de esquema que reemplace la warfarina quizás en adultos con anticoagulantes directos? No, al menos lo que yo leí, no, pero Claro, no a mí sé, se me ocurre que posiblemente podrían ser de utilidad, pero el uso de la warfarina permite revertir rápidamente el efecto si el paciente tiene que ir a una cirugía, un sí, trasplante, por ejemplo, que ese sí, no, podría la ser verdad, el motivo por el cual no salirse de, qué sé yo, de una antivitamina K. no. Vitamina K y factores, nos dice Clau, claro, que serían un rescate fácil ante una necesidad Claro, de reponer, digamos, la actividad que afectaría a la warfarina. No, lo claro, leímos, incluso habíamos como, va, lo que habíamos leído era como que incluso puede ser difícil que al paciente lo puenten a una warfarina por la poca estabilidad que suelen tener estos pacientes, pero también como dijo Vicky, son dispositivos que suelen estar conectados mucho tiempo en estos pacientes, entonces hubo algunos casos acá en los que sí realmente lo lograron pasarlo a warfarina. De DOAX creo que no, no sé, Clau. No, No, son pediátricos encima, pacientes claro. pediátricos, sí. y claramente hay que transfundirle plaquetas, porque el paciente no puede ir a una cirugía con semejante degradación, se me ocurre. Sí, 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 sí. Sí, lo que dicen es que como que esto permite también establecer justamente el antídoto correcto, digamos, a lo que necesita el paciente. Mm. Bueno, Excelente presentación, chicos. Gracias. Muy buena presentación. bueno, gracias. Muy largo, ¿no? Quedó medio largo, vamos a tener que achurar un Vamos a poco. tener que cortarlo, sí. Sí. No, sí, estaba larguito, sí. Pero bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna crítica constructiva? Son más que bienvenidas. ¿Se entendió? ¿Se Estamos entendió? pendientes No, sí, por ahí hay mucha información. desde el Claro. celu porque no tenemos acá la camarita. Muy bien, muy bien. Obviamente después charlamos de algunos detalles Sí, para, ahora bajamos. pero está fantástico. La de los DOAX no, no hay nada relatado. Están usándose en pediatría para anticoagulaciones, pero esto es como tener una válvula mecánica, para que tengamos una idea. Y las válvulas mecánicas han fallado porque es tanta capacidad trombótica que tienen estos dispositivos que la verdad que no hay todavía nada relatado que pueda ser utilizado hasta este momento, y menos en pediatría. Por el balance de tanto el riesgo hemorrágico y el riesgo trombótico, porque el trombótico lo que hace es que falle el sistema. Y si falla el sistema, le tenés que cambiar el dispositivo si realmente la trombosis en los circuitos fue muy, muy grave. Entonces, creo que ese es el motivo por el cual no los DOACs. Y la anticoagulación con antivitamina K, si el paciente es estable, es una opción porque para darle movilidad y sobre todo a un chico, Mm. que no tenga que ir el chico con la bomba de infusión continua a la sala de juegos, por ejemplo, como ocurre, ¿sí? Sería más interesante que pudiera hacerlo de otra manera. Por eso, cuando realmente están estables y no tienen ninguna interrecurrencia, siempre tienen la warfarina, y si está fuera de rango, lo que fuere, o se le agrega heparina bajo peso molecular, o dicen, bueno, no está funcionando porque se va mucho de rango, la pasamos a heparina bajo peso molecular, y lo que sí se usa bastante es la heparina bajo peso molecular una vez que pasó un tiempo y está estable el paciente. Bueno, gracias, Marta. Ahora bajamos. Bueno, bueno, gracias a todos. Recuerden llenar la asistencia. ¿Algo más? Bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos.